Valeria encontró la pulsera esa mañana, escondida en el fondo de un cajón que casi nunca abría. Era pequeña, de metal opaco, con 2 letras grabadas que ya casi no se distinguían. La sostuvo un minuto entero sin decir nada, como si esperara que el objeto le hablara. Después la guardó otra vez, cerró el cajón con cuidado y siguió con su día, aunque algo en su pecho se había quedado abierto. Antes de continuar, quiero preguntarles algo. ¿Desde dónde nos están escuchando hoy? Me encanta saber quién me acompaña mientras cuento estas historias, así que si quieren, cuéntenme su ciudad en los comentarios. Ahora sí, sigamos. Ella tenía 28 años y vivía en Puerto Alto, un pueblo pequeño frente al mar donde todos se conocían por el nombre y casi nadie cerraba las cortinas por la noche. Trabajaba en una floristería llamada Flores del Alba, un local angosto con las paredes pintadas de un verde suave y un mostrador de madera gastada. Ahí pasaba las mañanas cortando tallos, armando ramos y escuchando los problemas de sus clientas mientras envolvía flores en papel de estraza. No conocía a sus padres, nunca los había conocido. La habían dejado siendo apenas una recién nacida en la puerta de un hogar llamado Casa Esperanza, envuelta en una manta azul y con esa pulsera diminuta atada a la muñeca. No había ninguna nota, ningún nombre, solo esas 2 letras, una C y una V, entrelazadas de una forma que nadie supo explicar. Doña Rosa, la mujer que dirigía el hogar desde hacía más de 30 años, la había criado junto a otros 8 niños, todos sin familia, todos con historias distintas de abandono. De todos ellos, Valeria era la que menos preguntaba y la que más observaba. Nunca lloraba frente a los demás, guardaba silencio, aprendía rápido, y cuando alguna niña más pequeña despertaba llorando por las noches, era ella quien se acercaba primero para calmarla. «Tú tienes un corazón grande, Valeria», le decía doña Rosa, «pero también tienes miedo de mostrarlo. Un día alguien te va a enseñar que no pasa nada si te ven completa, con tus dudas y todo». Valeria sonreía, pero no le creía del todo. Había aprendido desde muy chica que la gente se iba. Su madre se había ido. Su padre, quien fuera, ni siquiera había dejado un rastro. Así que prefería no depender de nadie, no esperar demasiado, no ilusionarse con promesas que después se rompían. Cuando cumplió los 18 años, dejó Casa Esperanza con una maleta pequeña y el dinero que había ahorrado limpiando mesas los fines de semana. Alquiló un cuarto encima de una panadería y un año después, gracias a un préstamo que le dio doña Rosa sin pedirle nada a cambio, abrió su propia floristería. Trabajaba sola, 14 horas al día, y aunque el negocio crecía despacio, era suyo. Nadie se lo podía quitar. Fue un martes de octubre cuando Mateo entró por primera vez a la tienda. Era carpintero, tenía las manos ásperas y llenas de pequeñas cicatrices, y buscaba un ramo para el aniversario de bodas de sus abuelos. «Algo sencillo», dijo apoyado en el mostrador. «Ellos llevan casados 44 años, no creo que necesiten algo extravagante, solo algo bonito». Valeria lo miró un momento antes de responder. 44 años son muchos ramos sencillos que ya les han regalado. Tal vez merecen uno distinto esta vez. Mateo se rió sorprendido. «Tiene razón, sorpréndame entonces». Ella armó un ramo de flores blancas y azules con una rama de romero escondida entre los tallos. «El romero es para la memoria», explicó mientras cortaba el papel, «para que después de tantos años sigan recordando por qué se eligieron». Mateo se quedó mirando el ramo un segundo de más. Nunca había pensado que las flores pudieran decir tanto. Todo dice algo, si uno se toma el tiempo de mirarlo bien. Él pagó, le agradeció y salió de la tienda. Valeria pensó que no lo volvería a ver, como pasaba con la mayoría de los clientes. Se equivocó. Volvió la semana siguiente y la que seguía, siempre con una excusa distinta. Una planta para su taller, un ramo para una prima, flores para el cumpleaños de un amigo que, según pudo comprobar después, ni siquiera existía. «No tienes tantos amigos con cumpleaños el mismo mes», le dijo ella un día, cruzada de brazos, sin poder evitar sonreír. «Me descubriste», admitió Mateo. «La verdad es que quería volver a hablar contigo y no se me ocurrió otra manera». «Pudiste simplemente decirlo». «Lo intento ahora. ¿Te gustaría tomar un café conmigo el sábado?»
Valeria dudó. No era su costumbre aceptar ese tipo de invitaciones. Prefería mantener distancia, guardar sus horas libres para ella misma, no arriesgarse a que alguien entrara demasiado en su vida y después decidiera marcharse. Pero había algo en la forma en que Mateo hablaba, sin apuro, sin exigir nada, que la hizo pensar que tal vez, por una vez, podía intentarlo. «Un café», respondió, «nada más». «Nada más», repitió él, sonriendo como si hubiera ganado algo mucho más grande. El café del sábado se convirtió en una caminata por el muelle el domingo siguiente, y esa caminata se convirtió, con el paso de las semanas, en encuentros cada vez más frecuentes. Mateo tenía un taller de carpintería heredado de su padre, donde fabricaba muebles por encargo. Vivía con su padre, Fermín, un hombre retirado de la policía del pueblo, viudo desde hacía años, que pasaba las tardes leyendo el periódico en el porche y dando consejos que nadie le pedía. «Ese muchacho habla de ti todo el tiempo», le dijo Fermín a Valeria la primera vez que la invitaron a cenar. «Antes de que llegaras, lo único que le importaba era la madera. Ahora parece que hasta la madera le recuerda a ti». Valeria se sonrojó, pero no dijo nada. Todavía le costaba creer que alguien pudiera hablar de ella con esa calidez, sin pedir nada a cambio. Sin embargo, no todo fue sencillo desde el principio. 2 meses después de aquella primera caminata por el muelle, Valeria estuvo a punto de alejarse por completo. Sucedió una tarde de lluvia, cuando Mateo canceló una cita que habían planeado hacía semanas, alegando un problema urgente en el taller. Valeria, acostumbrada a que las promesas se rompieran sin explicación, no esperó a escuchar más detalles. Simplemente dejó de responder sus mensajes durante 3 días. «¿Hice algo mal?», le preguntó Mateo, apareciendo finalmente en la puerta de la floristería, empapado por la lluvia, después de que ella no le abriera la puerta de su casa 2 veces seguidas. «No respondiste dónde estabas, ni por qué cancelaste, ni nada», respondió Valeria, cruzada de brazos, sin dejarlo entrar. «Simplemente desapareciste. Así empieza siempre. Primero desaparecen un día, después una semana, y al final ya no vuelven. Valeria, mi padre tuvo un problema de salud esa tarde, nada grave, pero tuve que llevarlo al hospital y me quedé toda la noche esperando resultados. No te escribí porque el teléfono se quedó sin batería y no tenía cargador conmigo. No fue nada en tu contra». Ella se quedó callada, avergonzada de lo rápido que había sacado conclusiones, pero también incapaz de disculparse de inmediato, porque el miedo seguía instalado en su pecho. «No sé cómo confiar sin esperar que todo termine mal», admitió finalmente, con la voz baja. «Entonces aprendamos juntos», respondió Mateo, sin reprocharle nada. «Yo tampoco sé hacer esto perfecto, pero prefiero equivocarme contigo cerca, explicándote las cosas, que alejarme cada vez que algo no sale como esperamos». Esa conversación, incómoda y sincera, terminó de convencer a Valeria de que Mateo no era como las personas que la habían dejado antes. No porque fuera perfecto, sino porque estaba dispuesto a quedarse incluso cuando las cosas se complicaban. Los meses pasaron. Mateo aprendió poco a poco a leer los silencios de Valeria. Aprendió cuando ella se quedaba callada de golpe no era enojo, sino que algún recuerdo la había alcanzado sin avisar. Aprendió a no preguntar directamente, sino a esperar, a quedarse cerca sin presionar, hasta que ella misma decidía hablar. Una noche, sentados en el muelle con los pies colgando sobre el agua oscura, Valeria le contó por primera vez completa la historia de la pulsera. «Me dejaron en la puerta de un hogar, envuelta en una manta», dijo mirando el mar. «Nadie sabe quién la tejió, ni quién grabó las letras en la pulsera. Doña Rosa dice que quien me dejó ahí debió quererme mucho, porque me abrigó bien y eligió un lugar seguro. Pero yo siempre pensé que si de verdad me hubiera querido, no me habría dejado». Mateo no dijo nada de inmediato. Dejó que el silencio ocupara su lugar antes de hablar. «A veces la gente hace lo que puede, no lo que quiere», respondió al fin. «Eso no borra el dolor que sientes, pero tal vez signifique algo distinto a lo que has pensado todos estos años. ¿Y si nunca lo sé?
Entonces vivirás con esa pregunta, pero no tienes que vivirla sola. Ella lo miró sorprendida por la sencillez de esas palabras. Nadie antes le había dicho algo así sin intentar arreglarle la vida, sin prometerle respuestas que no podía cumplir. Solamente le había ofrecido compañía, y eso, para alguien que había aprendido a no confiar en nada, era más de lo que esperaba. Con el tiempo, Valeria empezó a permitirse creer que aquello podía durar. Se mudó al taller de Mateo un año después de aquella conversación en el muelle. Fermín bromeaba diciendo que la casa por fin olía a algo más que a barniz. Doña Rosa, cuando los visitaba los domingos, observaba a Valeria reír de una manera que nunca antes había visto, y guardaba silencio con una sonrisa satisfecha, como quien ve cumplirse algo que llevaba años esperando. Pero el miedo de Valeria no desapareció del todo. Un día, casi 2 años después de que se conocieran, Mateo le propuso matrimonio con un anillo sencillo, hecho por él mismo con un trozo de madera clara y una pequeña piedra azul incrustada. «No tenía dinero para comprarte algo de oro», le dijo nervioso. «Así que hice esto con mis manos. Quería que llevaras algo que yo mismo construí para ti, como construyo todo lo demás que me importa». Valeria se quedó mirando el anillo largo rato. Después, en lugar de responder con alegría, sintió que el pecho se le apretaba. «No puedo, Mateo». Él bajó la mano, confundido. «¿No puedes o no quieres? No sé si puedo confiar en que esto siga siendo así para siempre. Todo lo que he querido se ha ido. Mi madre se fue. Mi padre nunca estuvo. Tengo miedo de que un día tú también decidas irte, y no sé si podría soportarlo». Mateo respiró hondo. No se enojó, aunque tenía todo el derecho de sentirse herido. «Entiendo tu miedo, Valeria, de verdad lo entiendo, pero no puedo prometerte que nunca voy a cometer un error, porque sería mentira. Lo que sí puedo prometerte es que, si algún día me equivoco, no voy a desaparecer sin explicarte por qué. Voy a quedarme a arreglarlo. Eso es lo único que puedo ofrecerte, y espero que sea suficiente». Ella no respondió esa noche. Necesitaba tiempo. Se fue a caminar sola por la playa, con el anillo de madera en el bolsillo, dándole vueltas entre los dedos. Pensó en Doña Rosa, en todas las niñas que había visto llegar y crecer en Casa Esperanza, algunas adoptadas, otras no. Pensó en cómo ella misma, sin darse cuenta, se había convertido en alguien capaz de amar, aunque llevara toda la vida creyendo que no sabía hacerlo. Al día siguiente, volvió al taller. Mateo estaba lijando una mesa, con el rostro tenso, como si no hubiera dormido bien. «Sigo teniendo miedo», le dijo Valeria parada en la puerta. «Pero prefiero tener miedo contigo, a salvo, que tener miedo sola, como toda mi vida». Mateo dejó la lija sobre la mesa y caminó hacia ella. «¿Entonces es un sí?» «Es un sí». Fijaron la boda para la primavera siguiente. Doña Rosa lloró de alegría cuando se enteró, algo que Valeria jamás la había visto hacer. Fermín insistió en construir personalmente algunas de las mesas para la fiesta, y Alicia, la mejor amiga de Valeria y su empleada en la floristería desde hacía 5 años, se ofreció a encargarse de cada detalle de la decoración. «Vas a tener la boda más bonita que este pueblo haya visto», le prometió Alicia mientras revisaba catálogos de manteles. «Y no acepto ninguna objeción». Fue precisamente Alicia quien, sin saberlo, encendió la primera chispa de lo que después se convertiría en la sorpresa más grande de la vida de Valeria. Una tarde, mientras ordenaban cajas en la trastienda de la floristería, Alicia encontró una vieja caja de fotografías que Doña Rosa le había entregado a Valeria años atrás. Fotografías de Casa Esperanza que Valeria nunca se había animado a mirar completas. «Mira esta», dijo Alicia sosteniendo una fotografía descolorida. «¿No es esta la manta con la que te encontraron? La que está guardada en el armario de Doña Rosa». Valeria tomó la fotografía. Ahí estaba la manta azul, extendida sobre una mesa, y junto a ella, apenas visible en la esquina de la imagen, la pulsera con las 2 letras grabadas. «Nunca había visto esta foto», murmuró Valeria. «¿Y esta otra?» Alicia le mostró otra imagen, esta vez de la entrada de Casa Esperanza, con una fecha escrita a mano en el reverso.
Valeria observó la fecha, después la puerta, después una sombra borrosa al fondo de la imagen, la silueta de alguien que se alejaba caminando, apenas capturada por la cámara antes de desaparecer del cuadro. ¿Quién es esa persona?, preguntó Alicia. No lo sé, respondió Valeria con la voz más baja de lo habitual. Nadie me dijo nunca que había una fotografía de ese momento. Guardó las imágenes sin decir nada más, pero esa noche, cuando Mateo llegó a buscarla, notó que algo la había afectado. ¿Qué pasó?, preguntó él apenas la vio. Valeria le mostró las fotografías. Mateo las observó con atención, especialmente la de la sombra borrosa alejándose de la puerta de Casa Esperanza. Podría ser cualquiera, dijo con cuidado. Un vecino, alguien que pasaba por ahí. O podría ser la persona que me dejó, respondió Valeria. Llevo años pensando que nunca voy a saber nada, y de pronto aparece esto. Mateo guardó silencio un momento. Algo dentro de él ya había empezado a moverse, aunque todavía no se lo decía a nadie. Esa misma semana, sin decirle nada a Valeria, fue a visitar a su padre. «Necesito pedirte un favor», le dijo a Fermín mostrándole las fotografías. «Sé que ya no trabajas en esto, pero conoces gente, sabes cómo investigar. Quiero saber quién dejó a Valeria en ese hogar. Quiero dárselo como regalo de bodas, si es posible». Fermín observó las fotografías con la misma mirada atenta que había usado durante 30 años de servicio. «Esto no es sencillo, hijo. Han pasado casi 30 años. La gente se muda, cambia de nombre, algunos ya no están. Y aunque encontremos algo, no sabemos si Valeria realmente quiere saberlo o si está preparada para lo que pueda encontrar. Lo sé, por eso no quiero decirle nada todavía. Si no encontramos nada, ella nunca tiene que saber que lo intentamos. Pero si encontramos algo, quiero que sea el regalo más importante que alguien le haya dado nunca». Fermín aceptó, aunque le advirtió que no prometía resultados. Contactó a un antiguo compañero, ahora dedicado a la investigación privada, un hombre llamado Ernesto, que había ayudado antes a reunir familias separadas. Le entregaron las fotografías, la fecha escrita en el reverso, la descripción de la pulsera y de la manta azul. La investigación avanzó despacio, casi en secreto, durante los meses siguientes, mientras la vida de Valeria seguía su curso normal, ajena a todo aquello. En la floristería los días transcurrían entre pedidos de bodas ajenas y arreglos para funerales, entre risas con Alicia y silencios llenos de trabajo. Valeria, sin saberlo, atendía cada semana a una clienta habitual, una mujer de unos 50 y tantos años, de cabello gris recogido en un moño simple, que siempre compraba flores blancas, nunca más de 3 tallos, y que rara vez hablaba más de lo necesario. «Buenas tardes, Carmen», la saludaba Valeria, ya acostumbrada a su presencia. «¿Las de siempre?» «Las de siempre, por favor», respondía la mujer con una sonrisa breve. Carmen trabajaba como costurera en un pequeño taller cerca del puerto, y llevaba viviendo en Puerto Alto poco más de 10 años. Nadie sabía mucho sobre su vida anterior. Se decía que había llegado de otra ciudad, sola, sin familia conocida, y que prefería mantenerse al margen de los chismes del pueblo. Compraba las flores blancas cada semana, las colocaba en un jarrón junto a la ventana de su casa y nunca explicaba por qué. Nadie en el pueblo, ni siquiera Valeria, imaginaba que aquella mujer silenciosa que compraba flores cada semana llevaba dentro una historia que, sin saberlo, estaba directamente conectada con la suya. Ernesto, el investigador contratado por Fermín, tardó 4 meses en encontrar el primer rastro sólido. A través de registros antiguos del hospital regional, logró ubicar el nombre de una joven que había dado a luz sola, sin acompañante, 28 años atrás, en fechas que coincidían con el ingreso de Valeria a Casa Esperanza. El nombre en el registro era Carmen Duarte. «Es un nombre común», le advirtió Ernesto a Fermín cuando se lo comunicó. «No podemos confirmar nada todavía. Pero coincide con la fecha, coincide con la edad, y hay algo más». «¿Qué cosa?» El hospital registró que la joven se marchó sin el bebé al día siguiente del parto, y que había firmado unos papeles con la ayuda de un asistente social que trabajaba en ese entonces, conectando casos con distintos hogares infantiles de la región, incluido Casa Esperanza.
Fermín sintió que el corazón se le aceleraba, aunque procuró mantener la cabeza fría. Necesitamos encontrar a esa mujer, si sigue viva. La búsqueda del nombre Carmen Duarte no fue directa. Antes de llegar a la dirección correcta, Ernesto siguió durante casi 3 semanas la pista de otra mujer con el mismo nombre, que vivía en una ciudad vecina y que, según los registros, también había dado a luz en fechas parecidas. Fermín, entusiasmado con la posibilidad de resolver el caso rápido, viajó hasta allá sin decirle nada todavía a Mateo, solo para descubrir que aquella Carmen Duarte tenía 2 hijos varones, ya adultos, que vivían con ella desde siempre y que jamás había entregado a ningún bebé en adopción. «Nos equivocamos de persona», le confesó a Mateo por teléfono, con la voz cargada de frustración. «Perdimos 3 semanas siguiendo un rastro que no llevaba a ningún lado». «¿Deberíamos rendirnos?», preguntó Mateo, desanimado. «No, todavía existe la otra dirección que encontramos, la de Puerto Alto. Simplemente tenemos que ser más cuidadosos antes de confirmar algo, para no darte una falsa esperanza otra vez». Aquel tropiezo le enseñó a Mateo algo importante. La búsqueda de la verdad no siempre avanza en línea recta, y a veces hay que aceptar callejones sin salida antes de encontrar el camino correcto. Con más paciencia y evitando adelantarse a los hechos, Ernesto retomó la investigación desde el principio, revisando con mayor cuidado cada documento, cada fecha, cada coincidencia, hasta finalmente llegar a la dirección correcta en Puerto Alto, un pequeño departamento cerca del puerto, registrado a nombre de una mujer con ese nombre desde hacía 11 años. Cuando Fermín escuchó la dirección, sintió un escalofrío. Esa calle está a 2 cuadras de la floristería de Valeria. Se lo contó a Mateo esa misma noche, con las manos temblando ligeramente, algo poco común en un hombre que había pasado media vida manteniendo la calma frente a situaciones difíciles. «Puede que la mujer que estamos buscando lleve años comprando flores en la tienda de tu futura esposa, sin que ninguna de las 2 lo sepa». Mateo se quedó sin palabras. La idea de que Valeria pudiera haber estado cerca de su madre biológica, sirviéndole flores cada semana, sin ninguna señal, sin ninguna pista, le pareció al mismo tiempo hermosa y devastadora. «Necesitamos estar completamente seguros antes de decir nada», dijo finalmente. «No podemos arriesgarnos a darle una esperanza así y que después resulte ser un error». Ernesto sugirió un método discreto para confirmar la identidad sin alertar a nadie. Comparar, con ayuda de un especialista, un objeto que Carmen conservara desde hacía años con las características de la pulsera de Valeria. Fermín, aprovechando su antigua amistad con varios vecinos del pueblo, se acercó con cuidado a conversar con Carmen, presentándose como un antiguo policía interesado en la historia del barrio. Un pretexto que la mujer, algo solitaria, aceptó de buena gana, agradecida por la compañía. Durante varias visitas entre tazas de té y conversaciones aparentemente casuales, Fermín fue descubriendo fragmentos de la vida de Carmen. Ella nunca se había casado, nunca había tenido más hijos. Vivía sola, cosía para mantenerse, y cada domingo caminaba hasta la iglesia del pueblo, encendía una vela y se quedaba un rato en silencio antes de volver a casa. «¿Tiene usted hijos?», le preguntó Fermín una tarde con cuidado. Carmen tardó en responder. Se quedó mirando la taza de té entre sus manos. «Tuve una hija», dijo finalmente con la voz quebrada. «Hace muchos años. Era muy joven, estaba sola. Mi familia me había dado la espalda por haberme quedado embarazada sin estar casada. No tenía dinero, no tenía dónde vivir, no tenía a nadie que me ayudara. Me convencieron de que lo mejor para ella era dejarla en un lugar donde pudieran cuidarla bien, donde no le faltara nada». «¿Y volvió a verla?». «Una sola vez», susurró Carmen. «Volví al hogar donde la dejé meses después, cuando ya tenía algo de dinero ahorrado y pensé que podía recuperarla. Pero cuando llegué, me dijeron que ya la habían entregado a otra familia, que era mejor no interrumpir su nueva vida. Nunca supe si era verdad. Nunca volví a intentarlo porque tenía miedo de hacerle daño si aparecía de pronto después de tanto tiempo». Fermín sintió que el pecho se le apretaba. Aquella última parte no coincidía exactamente con la historia de Valeria, quien había permanecido en Casa Esperanza hasta los 18 años, sin haber sido adoptada nunca.
Alguien, en algún momento, le había mentido a Carmen para alejarla definitivamente. ¿Recuerda usted algún objeto que le dejara a su hija?, preguntó procurando sonar casual. Carmen asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Una pulsera. La compré con las últimas monedas que me quedaban. Mandé grabar sus iniciales, C de Carmen y V del nombre que yo había elegido para ella. Se llamaba Valentina, aunque después supongo que le habrán puesto otro nombre. Fermín tuvo que sostenerse de la mesa para no delatar la emoción que sentía. Aquello ya no era una posibilidad, era una certeza. Esa misma noche se lo contó todo a Mateo, palabra por palabra. Ambos permanecieron en silencio un largo rato, conscientes de la magnitud de lo que habían descubierto. «Tenemos que decírselo a Valeria», dijo Mateo finalmente. «No puedo guardar esto hasta la boda. No sería justo». «Espera», lo detuvo Fermín. «Piensa bien cómo hacerlo. Si se lo dices de golpe, sin preparación, puede ser demasiado para ella. Y también hay que pensar en Carmen. Ella cree que su hija fue adoptada por otra familia, que tal vez ni siquiera vive en este pueblo. Hay que explicarle la verdad con cuidado, sin lastimarla más de lo que ya ha sufrido». Mateo pasó varias noches sin dormir bien, dándole vueltas a la mejor manera de manejar la situación. Finalmente decidió hablar primero con doña Rosa, quien había dirigido Casa Esperanza durante todos esos años, y que quizás pudiera aclarar por qué le habían mentido a Carmen sobre una supuesta adopción. Doña Rosa, ya mayor, escuchó la historia con el rostro cada vez más pálido. «Recuerdo ese caso», dijo finalmente con la voz temblorosa. «No fui yo quien tomó esa decisión. En esa época el hogar tenía otra administradora antes que yo, una mujer que ya falleció hace años. Ella pensaba que era mejor cortar cualquier posibilidad de contacto entre las madres jóvenes y los niños, para evitar, según ella, falsas esperanzas o problemas legales. Le mentía a las madres diciéndoles que sus hijos ya habían sido adoptados, aunque muchas veces seguían en el hogar durante años. Cuando yo tomé el cargo, intenté corregir varias de esas políticas, pero no tenía forma de rastrear a las madres que ya se habían alejado, convencidas de que no había nada más que hacer. Entonces Carmen nunca dejó de querer volver por Valeria, dijo Mateo con un nudo en la garganta. Nunca, confirmó doña Rosa, y Valeria nunca dejó de preguntarse por qué la habían abandonado sin explicación. Los dos vivieron con la misma herida, sin saber que la otra persona la cargaba también a solo unas calles de distancia. Con esa información, Mateo decidió finalmente su plan. Habló primero con Fermín, después con doña Rosa, y ambos coincidieron en que la mejor manera de reunir a Carmen y Valeria no era simplemente organizando un encuentro privado, sino haciéndolo en un momento donde el amor y la verdad pudieran sostenerse mutuamente. Un momento donde Valeria, rodeada de la gente que la quería, estuviera preparada para recibir una noticia tan grande sin sentirse sola frente a ella. «El día de la boda», dijo Mateo finalmente. «Ese día Valeria estará rodeada de todos nosotros. Será el momento en que se sienta más protegida, más segura. Quiero que ese mismo día conozca la verdad completa de dónde viene, justo cuando empieza una vida nueva junto a mí». Fermín asintió, aunque con cierta preocupación. «Es un riesgo, hijo. Las emociones tan fuertes en un solo día pueden ser demasiado. Pero también entiendo lo que buscas, que ese día no solo represente un comienzo para ella contigo, sino también un cierre para la herida que ha cargado toda su vida». Faltaban todavía 2 meses para la boda. Durante ese tiempo Fermín continuó visitando a Carmen con discreción, ganándose poco a poco su confianza, aunque sin revelarle todavía la verdad completa. Necesitaba prepararla también a ella, explicarle con cuidado que existía una posibilidad real de que su hija estuviera viva, cerca, y que pronto podría conocerla. «Carmen», le dijo finalmente una tarde tomándole las manos, «necesito contarle algo importante, y necesito que se prepare, porque puede cambiarle la vida». Carmen lo miró asustada. «¿Le pasó algo a mi hija?» «No, nada malo. Todo lo contrario. Creo que la hemos encontrado».
Carmen se quedó completamente inmóvil, incapaz de procesar la noticia de inmediato. Cuando finalmente pudo hablar, su voz salió quebrada, apenas un susurro. ¿Está viva? ¿Está bien? Está viva, está bien, y es una mujer maravillosa, respondió Fermín con los ojos húmedos. Se llama Valeria. Tiene una floristería en este mismo pueblo, y creo, Carmen, que usted la conoce mejor de lo que imagina. Carmen tardó unos segundos en entender. ¿Flores del alba?, preguntó con la voz rota. ¿La muchacha que me vende las flores blancas cada semana? Fermín asintió en silencio. Carmen se llevó las manos a la boca y las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. «Todos estos años», murmuró. «Todos estos años yendo a comprarle flores, mirándola, sintiendo que había algo en ella que me hacía volver semana tras semana, y nunca imaginé que era mi propia hija». «Ella no sabe nada todavía», advirtió Fermín. Y necesitamos que así se mantenga por un tiempo más. Su prometido, Mateo, quiere que sea él quien organice el momento en que ambas se reencuentren, el día de su boda. Quiere que sea una sorpresa, algo que Valeria recuerde para siempre como el día en que por fin conoció la verdad sobre sus orígenes. Carmen aceptó, aunque las semanas siguientes fueron para ella una mezcla constante de ansiedad y esperanza. Seguía yendo a la floristería cada semana, comprando sus flores blancas, mirando a Valeria con una emoción distinta, conteniendo las lágrimas cada vez que la escuchaba hablar, cada vez que la veía sonreír de una manera que, ahora que lo pensaba, le recordaba tanto a su propia madre, la abuela de Valeria, fallecida años atrás. «¿Está usted bien, Carmen?», le preguntó Valeria un día, notando que la mujer parecía más emocionada de lo habitual. «La veo distinta últimamente». «Estoy bien, muy bien», respondió Carmen con una sonrisa temblorosa. «Solamente he tenido una época de muchos recuerdos. A veces, cuando uno menos lo espera, el pasado vuelve a tocarnos la puerta». Valeria asintió sin saber cuánto significado real tenían esas palabras y siguió con su trabajo, ajena por completo a la revolución silenciosa que se estaba preparando a su alrededor. Mientras tanto, los preparativos de la boda avanzaban con normalidad. Alicia se encargaba de cada flor, cada mantel, cada detalle de la decoración. Doña Rosa, con el corazón dividido entre la alegría de ver a Valeria casarse y el peso del secreto que guardaba, ayudaba en lo que podía, procurando no delatar nada con su mirada. Una noche, apenas 3 semanas antes de la boda, Valeria encontró a Doña Rosa llorando en silencio en la cocina de su propia casa, durante una visita improvisada. «¿Qué le pasa?», preguntó preocupada sentándose junto a ella. «Nada, hija, cosas de vieja», respondió Doña Rosa, secándose las lágrimas. A veces uno llora de alegría, sin necesidad de explicaciones. Valeria no insistió, aunque se quedó con la sensación de que algo más profundo se movía debajo de la superficie de aquellos días. No era la única. Alicia también notó cierta tensión extraña en Mateo, quien parecía distraído, nervioso, revisando el teléfono constantemente y saliendo a hablar en privado con Fermín en más ocasiones de las habituales. «¿Está todo bien entre ustedes dos?», le preguntó Alicia a Valeria una tarde, mientras armaban ramos para un pedido. «Mateo se ve raro últimamente». «Supongo que son los nervios de la boda», respondió Valeria, aunque también ella había notado ese cambio. «Todos estamos un poco nerviosos». En realidad, Mateo estaba coordinando cada detalle con precisión milimétrica. Había hablado con el sacerdote que oficiaría la ceremonia, pidiéndole permiso para un breve momento especial después de los votos. Había hablado con el fotógrafo, indicándole que estuviera atento a un instante particular hacia el final de la recepción. Había preparado, junto con Fermín, la manera exacta en que Carmen entraría al salón, procurando que el momento fuera solemne, cuidadoso y, sobre todo, lleno de amor. «¿Está segura de que quiere hacerlo así delante de todos?», le preguntó Mateo a Carmen días antes de la boda. «Podemos organizar un encuentro privado, si lo prefiere». Carmen negó con la cabeza, decidida. «Llevo 28 años escondiéndome, guardando silencio, sintiendo vergüenza de algo que no debí sentir nunca como vergüenza».
Si mi hija va a conocer la verdad, quiero que sea rodeada de amor, no a escondidas, como si todavía tuviera que ocultarme. Quiero que ese día ella sepa, delante de todos los que la quieren, que nunca dejé de pensar en ella, ni un solo día de mi vida. Llegó finalmente el día de la boda. Puerto Alto amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que llegaba desde el mar. El salón elegido para la recepción, una antigua casona con jardín trasero, había sido decorado por Alicia con flores blancas y azules, en honor al primer ramo que Mateo le había comprado a Valeria años atrás. Valeria se preparó esa mañana en la habitación de Doña Rosa, rodeada de las mujeres que más quería. Alicia ajustándole el vestido, Doña Rosa peinándola con manos temblorosas, y otras dos amigas de casa Esperanza, quienes habían viajado desde otras ciudades para acompañarla. Pero extrañamente, Valeria no lograba concentrarse en nada de lo que ocurría a su alrededor. Sentía una emoción rara en el pecho, algo que no sabía nombrar, una mezcla de felicidad y de una nostalgia que no encontraba explicación. ¿Estás bien?, le preguntó Alicia notando su mirada perdida. Sí, solo... no sé, siento que algo importante está por pasar. Más allá de la boda, quiero decir. Es una sensación extraña, como si llevara toda la semana esperando algo sin saber qué es. Son los nervios, dijo Alicia, aunque por dentro sabía perfectamente lo que se avecinaba, ya que Mateo le había pedido ayuda para coordinar ciertos detalles sin revelarle el motivo completo. Vas a casarte con el hombre que amas. Es normal sentir de todo hoy. Valeria asintió, aunque la sensación no desaparecía. Durante toda la mañana, mientras la vestían, mientras le colocaban las flores en el cabello, sentía que su mente vagaba lejos de ahí, hacia preguntas que llevaba toda la vida cargando. ¿Quién era su madre? ¿Por qué la había dejado? Si alguna vez pensó en ella, si algún día la buscaría. La ceremonia comenzó a las 4 de la tarde, en el jardín trasero de la casona, bajo un arco decorado con flores blancas. Mateo esperaba al final del pasillo, vestido con un traje sencillo, con las manos entrelazadas frente a él, procurando disimular los nervios que sentía, no solo por la boda, sino por lo que había preparado para después. Cuando Valeria apareció, del brazo de Fermín, quien se había ofrecido a acompañarla al altar ya que ella no tenía padre que cumpliera ese papel, todo el salón se quedó en silencio. Ella avanzaba despacio, con la mirada fija en Mateo, aunque de nuevo esa sensación extraña de ausencia parecía envolverla, como si su cuerpo estuviera ahí, caminando hacia el altar, pero su mente siguiera atrapada en preguntas antiguas. «Estás preciosa», le susurró Mateo cuando llegó a su lado. «Gracias», respondió ella con una sonrisa que no terminaba de reflejar del todo lo que sentía por dentro. «Perdona si parezco distraída. No sé qué me pasa hoy». «No te preocupes», dijo él apretándole la mano. «Todo va a estar bien. Confía en mí». La ceremonia avanzó con normalidad. Los votos, sencillos y sinceros, arrancaron lágrimas incluso a quienes no solían emocionarse fácilmente. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, los aplausos y los gritos de alegría llenaron el jardín. Sin embargo, Valeria seguía sintiendo esa presencia extraña, esa emoción contenida que no lograba identificar, incluso mientras besaba a su ahora esposo frente a todos los invitados. La recepción se trasladó al salón principal de la casona, decorado con las mismas flores blancas y azules, con mesas dispuestas alrededor de una pequeña pista de baile. Durante la cena, entre risas, brindis y música suave, Valeria notó que Mateo parecía cada vez más nervioso, revisando constantemente la puerta principal del salón, como si esperara la llegada de alguien. «¿Esperas a alguien más?», le preguntó mientras cortaban juntos el pastel. «Solo quiero que todo salga perfecto», respondió él, evitando dar más detalles. Después del pastel llegó el momento de los discursos. Fermín se levantó primero, con una copa en la mano, y habló brevemente sobre lo orgulloso que se sentía de su hijo, y sobre la alegría de haber visto crecer el amor entre él y Valeria durante esos años. Alicia habló después, con lágrimas en los ojos, recordando el día en que Valeria había abierto la floristería, sola,
sin nadie más que su propio esfuerzo, y cómo ahora la veía rodeada de una familia que había construido con su propio corazón. Finalmente Mateo se puso de pie, con el micrófono en la mano, y el salón guardó silencio. «Hoy es el día más importante de mi vida», comenzó con la voz ligeramente temblorosa. «Me casé con la mujer más fuerte que conozco, alguien que construyó su propia vida desde cero, sin la ayuda de una familia que la acompañara en el camino. Valeria creció preguntándose de dónde venía, quién era su madre, por qué la habían dejado. Durante mucho tiempo pensó que nunca tendría respuesta a esas preguntas. Valeria sintió que el corazón se le aceleraba, sin entender todavía hacia dónde se dirigían esas palabras. Hace algunos meses, continuó Mateo, decidí, junto a mi padre, intentar encontrar respuestas para ella. No sabíamos si lo lograríamos, no sabíamos si existía siquiera la posibilidad de encontrar algo después de tantos años. Pero lo intentamos, porque creo que el amor verdadero no solo se trata de acompañar a alguien hacia el futuro, sino también de ayudarlo a hacer las paces con su pasado. El salón entero permanecía en silencio absoluto, todas las miradas puestas en Valeria, quien había comenzado a temblar ligeramente, sin soltar la mano de Mateo. «Valeria, amor mío, encontramos a tu madre». Un murmullo recorrió el salón. Valeria sintió que las piernas le fallaban, que el aire no le alcanzaba, que todo a su alrededor se movía en cámara lenta. «¿Qué?», logró decir, apenas un susurro. Mateo la miró a los ojos, con lágrimas contenidas. «Está aquí, hoy, en este salón. Ha estado cerca de ti durante años, sin que ninguna de las dos lo supiera». En ese momento, la puerta principal del salón se abrió despacio. Carmen entró, vestida con un sencillo vestido azul, sosteniendo entre las manos un ramo pequeño de flores blancas, las mismas que compraba cada semana en la floristería. Caminó despacio hacia el centro del salón, con los ojos llenos de lágrimas, sin apartar la mirada de Valeria ni un solo instante. Valeria la reconoció de inmediato, la clienta silenciosa, la mujer de las flores blancas, la persona que había visto cada semana durante años sin sospechar absolutamente nada. «¿Carmen?», preguntó con la voz quebrada, incapaz de entender del todo lo que estaba sucediendo. Carmen se detuvo frente a ella, temblando, y sacó de su bolso una pequeña caja de madera. La abrió con manos temblorosas. Dentro había una pulsera idéntica, en tamaño y diseño, a la que Valeria guardaba en su cajón desde niña, con las mismas 2 letras grabadas, una C y una V. «Compré 2 pulseras iguales aquel día», dijo Carmen con la voz rota por el llanto. «Una te la dejé a ti, envuelta en la manta azul. La otra la guardé yo, todos estos años, esperando el día en que pudiera devolvértela con mis propias manos». El salón entero permanecía en un silencio absoluto. Nadie se atrevía a moverse ni a respirar demasiado fuerte, como si cualquier sonido pudiera romper la fragilidad de aquel momento. Valeria miró la pulsera, después miró a Carmen, después miró a Mateo, incapaz de encontrar palabras. Finalmente, con las manos temblando, se acercó y tomó la pulsera de la caja, comparándola con la que llevaba guardada desde siempre en su propio bolso, la que había decidido llevar consigo ese día sin saber muy bien por qué. Eran idénticas. «Eres tú», susurró Valeria con la voz quebrada. «Eres tú de verdad». Carmen asintió, incapaz de hablar por el llanto. Valeria se lanzó hacia ella, abrazándola con una fuerza que llevaba 28 años contenida, y el salón entero estalló en lágrimas y aplausos, testigos de un reencuentro que ninguno de los presentes olvidaría jamás. «Perdóname», repetía Carmen entre lágrimas. «Perdóname por no haber vuelto antes, por no haberte buscado con más fuerza, por haber creído que ya era demasiado tarde». «No tienes nada que pedir perdón», respondió Valeria sin soltarla. «Nunca dejaste de comprar mis flores. Nunca dejaste de estar cerca, aunque ninguna de las dos lo supiera. Eso ya es suficiente para mí». Doña Rosa, observando la escena desde una esquina del salón, se cubrió la boca con las manos, llorando en silencio, aliviada de que, después de tantos años,
aquella vieja herida encontrara finalmente un poco de justicia. Fermín se acercó a Mateo, poniéndole una mano en el hombro. «Hiciste bien, hijo. Hiciste muy bien». La fiesta, que había comenzado como una celebración de bodas, se transformó esa noche en la celebración de dos historias que finalmente se encontraban, después de 28 años de silencio y distancia. Valeria y Carmen se sentaron juntas durante horas, hablando de todo lo que no habían podido compartir, riendo entre lágrimas, descubriendo similitudes que ninguna de las dos había imaginado. La misma forma de sonreír, el mismo gusto por las flores blancas, la misma costumbre de guardar silencio cuando algo dolía demasiado para ponerlo en palabras. «Tu abuela, mi madre, también trabajaba con flores», le contó Carmen esa noche. «Tenía un jardín enorme detrás de la casa donde crecí. Tal vez por eso, sin saberlo, terminaste eligiendo el mismo camino que ella. Me hubiera gustado conocerla. Ella también te hubiera querido muchísimo. Aunque en cierta forma creo que siempre estuviste rodeada de su recuerdo, sin saberlo, cada vez que tocabas una flor». Cuando la noche empezó a terminar y los invitados comenzaron a despedirse, Mateo se acercó a Valeria, quien todavía tenía los ojos hinchados de tanto llorar, aunque ahora su rostro reflejaba una paz que él nunca antes había visto en ella. «¿Estás enojada conmigo por haberlo hecho así, sin decirte nada antes?», preguntó algo inseguro. Valeria negó con la cabeza, tomándole el rostro entre las manos. «Es el regalo más grande que alguien me ha dado en toda mi vida. Me diste algo que ni siquiera sabía que necesitaba tanto. La certeza de que nunca dejé de ser querida, aunque durante años pensé lo contrario. Te amo, Valeria, y quería que este día no solo fuera el inicio de nuestra vida juntos, sino también el cierre de una herida que llevabas cargando desde siempre. Lo lograste. Los dos lo lograron, tú y tu padre. No sé cómo voy a poder agradecérselo alguna vez». «Viviendo feliz», respondió Mateo sonriendo. «Esa es la única forma de agradecimiento que realmente me importa». Los meses siguientes trajeron consigo una nueva rutina para Valeria. Carmen comenzó a visitar la floristería no ya como clienta, sino como una presencia constante en la vida de su hija, ayudándola algunas tardes con los arreglos, compartiendo historias de generaciones pasadas, aprendiendo poco a poco a ocupar el lugar que durante tantos años había estado vacío. Doña Rosa, por su parte, se convirtió en una especie de puente entre ambas, recordándoles con frecuencia que el tiempo perdido no se recupera reprochando el pasado, sino construyendo con cuidado el presente. «No sirve de nada lamentarse por los años que no estuvieron juntas», les decía sentada entre las dos durante las tardes de domingo. «Lo que importa es lo que decidan hacer con el tiempo que les queda por delante». Alicia, encargada durante meses de guardar el secreto sin delatar nada, finalmente pudo respirar tranquila, feliz de haber sido parte, aunque fuera desde las sombras, de una historia que consideraba la más hermosa que había presenciado en su vida. «Sabía que algo grande se venía», le confesó a Valeria entre risas, semanas después de la boda. «Pero jamás imaginé que sería algo así. Mateo se guardó el secreto mejor de lo que pensé que era capaz». «Todos ustedes se lo guardaron muy bien», respondió Valeria sonriendo. «No sospeché nada, ni siquiera cuando doña Rosa lloraba sin motivo aparente en la cocina». Un año después de la boda, Valeria decidió agrandar la floristería, incorporando un pequeño rincón dedicado exclusivamente a las flores blancas, en honor a Carmen, y a todos esos años de encuentros silenciosos entre ambas sin saberlo. Colocó además un pequeño cuadro con la fotografía descolorida que Alicia había encontrado aquella tarde en la trastienda, la misma que había desencadenado toda la búsqueda, como recordatorio permanente de que a veces las respuestas están más cerca de lo que uno imagina, esperando pacientemente el momento correcto para revelarse. Fermín, orgulloso de haber contribuido a reunir a esa familia, solía repetir cada vez que alguien le preguntaba sobre la historia la misma frase que había aprendido durante sus años como policía, ahora aplicada a un caso muy distinto a los que solía resolver. La verdad no siempre llega rápido, mucho menos cuando ha estado escondida durante tantos años. Pero cuando llega acompañada de amor y no de rencor, siempre encuentra la manera de sanar más de lo que rompe.
Con el tiempo, Valeria comprendió que el vacío que había cargado toda su vida no había desaparecido por completo, pero sí había encontrado, finalmente, un lugar donde descansar. Entendió que su madre no la había abandonado por falta de amor, sino por falta de opciones, en un momento de su vida donde el mundo no le había dejado otra alternativa. Y entendió también que el amor de Mateo no consistía únicamente en acompañarla hacia adelante, sino también en tener el valor de mirar hacia atrás junto a ella, sin miedo a lo que pudieran encontrar. Aquella boda que comenzó con Valeria distraída, ausente, atrapada en preguntas que llevaba toda la vida sin resolver, terminó convirtiéndose en el día donde finalmente encontró las respuestas que tanto había buscado, sin siquiera saber que las estaba buscando. Y aquel salón, testigo de un silencio absoluto seguido de un llanto compartido, se convirtió en el escenario de una de las historias que todo Puerto Alto recordaría durante muchos años, contada una y otra vez, de generación en generación, como ejemplo de que ninguna herida es tan profunda que no pueda encontrar, con paciencia, con amor y con un poco de valentía, el camino de regreso hacia la sanación. La historia de Valeria y Carmen nos deja una enseñanza sencilla, pero profunda. El pasado no siempre se explica con palabras fáciles, y muchas veces las decisiones más dolorosas de nuestras vidas nacen de circunstancias que no elegimos, no de falta de amor. Buscar la verdad con paciencia, sin rencor y rodeados de las personas que nos quieren, puede convertir hasta la herida más antigua en el comienzo de una nueva historia. Nunca es tarde para sanar, y nunca es tarde para reconstruir un vínculo que se creía perdido para siempre. Eso es todo por hoy. Gracias por quedarse hasta el final de esta historia. Nos vemos en el próximo vídeo con un nuevo relato. Cuídense mucho.